oportunidad vamos a hablar sobre las finanzas y la IFRS, este tema que tanto nos gusta y que mucha gente en muchos países, muchos profesionales, estudiantes nos ven. Y qué bueno, y saludar en especial a México, que es nuestro segundo país donde más comparte y más aceptación hemos tenido. Y bueno, qué oportunidad y qué placer tener en esta oportunidad al doctor Eloy Granda Carazas. Ha sido mi profesor en evaluación y bueno, sí, es toda una leyenda de las finanzas y las IFRS. Qué mejor él para conversar con él sobre estos temas. Profesor, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. A disposición de ustedes. Claro. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es importante aprender finanzas y qué relación tiene con las IFRS? Sí, muchas gracias. O sea, en realidad es muy importante porque cuando la gerencia toma algunas decisiones financieras, por ejemplo, invertir en una nueva planta, invertir en un nuevo proyecto o embarcarse en un endeudamiento, entonces la pregunta es, ¿cómo sabe si puede hacerlo o no? Entonces, ¿cómo sabe si puede hacerlo? Nos da la información financiera. Y la información financiera debería estar preparada sobre las IFRS, porque ellas nos dan realmente una situación real y cabal, veraz, oportuna, para saber cuál es la mejor posición que tiene la empresa. En base a eso, se toman decisiones financieras. Por ejemplo, si quiero emitir bonos, estaré en capacidad de devolver el dinero, cómo utilizaré los fondos para poder invertir. Entonces, toda esa parte financiera, la tasa de intereses, puede ser las tasas de cambio, puede ser en relación al mercado. Entonces, toda esa información realmente nos da la información financiera. Y con esa información financiera, nosotros tomamos las decisiones financieras y ahí proyectamos los presupuestos, proyectamos los flujos de caja, hacemos un presupuesto de ventas, hacemos todos los presupuestos maestros, todos los distintos presupuestos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, inclusive cuando se presentan ante los bancos lo van a decir, bueno, ¿cuál va a ser tu objetivo financiero a un determinado periodo? Entonces, en eso necesitamos saber primeramente dónde estamos, cómo estamos, podemos hacerlo, no podemos hacer, estamos en capacidad, ¿qué necesitamos? Claro. Eso nos da la información financiera. Profesor, mucho se dice que si no sabes muchos conocimientos de finanzas, por ejemplo, si no sabes qué es un derivado, si no sabes cómo funciona, muchos contadores, incluso muchos profesores, dicen que no vas a poder entender la NIF 9 o la NIF 7. ¿Qué tan de cierto es eso, profesor? O sea, lo que pasa es que el mundo es muy cambiante. Al ser muy cambiante, en realidad lo que sucede es de que la economía avanza tan rápido que muchas veces vienen ciertas operaciones que inclusive a veces las normas contables no necesariamente están a la par de eso. Por ejemplo, los derivados y todo lo que significa todos los instrumentos financieros, en realidad tuvo que salir una norma contable para poderlos adecuar, pero eso ya existía anteriormente, o sea, siempre existió porque vienen nuevos productos, nuevos servicios, nuevas situaciones económicas que en el mundo es tan cambiante que ocurre en el mundo. Entonces, necesitamos adecuarnos. Entonces, rápidamente la profesión contable necesita adecuar, necesita dar instrumentos, procedimientos, normas, para que nosotros sepamos realmente qué hacer ahora. Si es que nosotros no entendemos las normas contables en relación, por ejemplo, a derivados, no podríamos presentar una información adecuada. Entonces, el contador o las personas que trabajan y que tienen que registrar y presentar esta información, si no saben adecuadamente cuál es el tratamiento, no podrían revelar una información confiable para tomar decisiones. Entonces, las personas, los inversionistas o los potenciales inversionistas que pueden entrar en una empresa o los interesados en el tema, no tendrían una base suficiente como para decir esta empresa está presentando correctamente su información financiera, ¿no? Claro, profesor, mucho se habla sobre el riesgo y en las NIF también debes de revelar riesgo. Y bueno, debemos empezar por definir qué es el riesgo. El riesgo, como definición, es un evento que de ocurrir puede ocasionar que la empresa no llegue a lograr sus objetivos. Por ejemplo, una empresa minera tiene un riesgo con la sociedad. ¿Por qué? Porque de repente donde está operando puede ser de que haya un problema de carácter societario, entonces para aspecto social. Entonces la comunidad puede evitar que la empresa pueda lograr su objetivo.
Otro riesgo, por ejemplo, podría ser el riesgo crediticio, es decir, que la empresa no pueda llegar a acceder los créditos necesarios para que la empresa crezca. Otros pueden ser, por ejemplo, el riesgo de cambio, cuando las políticas económicas que dan los países y una empresa que sobre todo maneja mucha moneda extranjera, entonces puede salir perjudicada realmente. Entonces, esos son los riesgos que la empresa tiene que tener en cuenta. Ahora, hay varios riesgos: el riesgo crediticio, es el riesgo de flujo de caja, es el riesgo de mercado. Entonces, en realidad, son esos riesgos que la gerencia financiera, sobre todo la gente que está relacionada con la contabilidad y finanzas, tiene que evaluarlo para que pueda tomar sus decisiones correctas. Claro. Profesor, mucho se habla sobre en los libros esta famosa frase: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué relación hay el riesgo con la rentabilidad? Lo que pasa es de que generalmente se basa en esa situación porque, por ejemplo, uno cuando invierte generalmente en algunas acciones o en algunas inversiones que normalmente tienen un mayor riesgo, es decir, que de repente en el mercado la posibilidad de que ese tipo de inversiones obviamente fluctúen, sobre todo hacia abajo. Entonces, o fluctúen demasiado hacia arriba o hacia abajo. Entonces dicen, a mayor riesgo, o sea, obviamente mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado yo adquiero una determinada inversión y esta sé que por cualquier efecto va a irse hacia las nubes, es decir, va a subir significativamente, en ese momento voy a ganar mucho. Pero ¿qué pasa si baja? Entonces hay un riesgo que puede subir o puede bajar. Entonces, mi riesgo es que si sube, gano un montón de plata. Y si, o sea, pues, tengo un riesgo mayor, gano mayor. Pero ¿qué pasa también si baja? Mi riesgo también es un gran problema realmente, ¿no? Entonces, eso significa, es más, cuando la gerencia toma decisiones en relación a inversiones que son de alto riesgo, ¿por qué alto riesgo? Porque no es algo que, por ejemplo, tengo una rentabilidad no asegurada, pero sí tengo una rentabilidad que normalmente puedo yo determinar cuál es la curva realmente, o la tendencia. En cambio, cuando son rentabilidades que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, es un problema, porque eso significa que son inversiones de especulación. Y esas especulaciones nos hacen ganar mucho, pero también nos hacen perder mucha plata. Y eso es el riesgo, ¿no? Claro, profesor. Entonces, ¿qué mensaje daría para incentivar a muchos de la facultad, a muchos contadores, a muchos profesionales a estudiar finanzas, y qué relación tendría con las IFRS, profesor? Sí, yo le digo que como cualquier otra especialidad de la contabilidad, finanzas realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente nos permite entrar a un mundo globalizado, nos permite entrar a lo que es en la parte macroeconómica, con la finalidad de poder determinar digamos, establecer cuál es el efecto del mundo en relación a mi empresa. Ahora, en algunos casos, no en todos, porque por ejemplo de repente yo puedo ser una bodega, pero de repente mi relación es muy chica en relación a lo que es la macroeconomía. Pero sin embargo, si yo tengo una bodega, pero que esa bodega está en función de que si yo vendo productos y la economía no camina, no me van a comprar esos productos, probablemente me van a comprar solamente productos predecibles, o por ejemplo productos consumibles, de la canasta básica, llámese azúcar, arroz, leche, etcétera, ¿no? Pan, de repente fideos, pero no otros productos, por ejemplo, como conservas, champús, jabón, ese tipo de cosas que de repente ya va un poco más colonias, perfumes, etcétera. Entonces se va haciendo más escaseado realmente, o sea, mucho más espacio para consumir. Entonces, esto realmente es un mundo interesante porque nos permite realmente poder a una empresa ir hacia su objetivo, no sin ánimo de decir que las otras especialidades de la contabilidad no sean importantes. Sí, todas son importantes, pero si me están preguntando específicamente las finanzas, es lo que normalmente la empresa sirve, digamos, la especialidad en la cual normalmente va a lograr sus objetivos empresariales, es decir, el crecimiento, el desarrollo y en que la empresa pueda seguir. Por ejemplo, Bacus, ¿cómo creció? Ahora siendo la líder en el mercado, tiene casi el 93% de lo que es el mercado cervecero. Es porque compró Cervesur y compró Compañía Nacional de Cerveza, que eran sus competidoras. La pregunta es, ¿cómo los compró? Con unas finanzas fuertes. Entonces, para poder hacer grande realmente. ¿Cómo crecen las empresas? Ustedes han visto, por ejemplo, el caso de Apple. ¿Cómo creció? Porque tuvo una gente visionaria, tuvo
tuvo un producto competitivo, entendió lo que tenía mejor, pero también manejó correctamente sus finanzas para poder llegar a donde está realmente. Entonces, todas las empresas necesitan el área de finanzas para poder lograr sus objetivos, ¿no? Y en eso realmente ayuda mucho la que es la información financiera que se basa de acuerdo a las IFRS, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, profesora. Un gusto tenerlo acá. Gracias. A usted. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.